Bueno, no me presenté, mi nombre es Madeleine, soy parte del programa de gestión de residuos de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. Y bueno, ya estoy culminando mis estudios en la licenciatura en biología y bueno, muy agradecida de formar parte de este hermoso equipo y de poder tener a todos ustedes hoy para informarnos, para saber un poco más, para conocer otras opiniones, para contrastar hipótesis también, porque no hay una verdad absoluta ni una sola verdad. Así que para charlar un poco y conocer más sobre este fenómeno. A ver, vamos a ver si la puedo aceptar a Abel. Ahí estamos. Mientras se van sumando. Buenas, buenas, buenas. Hola, Hola, Abel. hola, ¿Cómo Mae. estás? Costó, Bien, pero bien. salió. Sí, sí, acá estamos. Bien. Bueno, como les decía, María Belén, no quise presentarte, pero sí comentarles al resto, no quise presentarte yo para que te presentes vos, que tenemos el orgullo de que Belén sea egresada de nuestra facultad y ella lo dice también orgullosamente botánica, así que bueno, te dejo, Bela, a vos para que te presentes y comencemos a hablar. Bueno, muchas gracias por la invitación para hablar hoy. Sí, como bien decía Made, yo soy licenciada en Biología con orientación en Botánica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata y también hice mi doctorado en la facultad, así que soy doctora en Ciencias Naturales. El doctorado lo hice en el ILPLA, el Instituto de Tecnología de La Plata. Y bueno, en este doctorado yo lo que hice fue estudiar el empleo del fitoplancton como un bioindicador de calidad del agua. Y a través de empezar a trabajar con el fitoplancton, que vendrían a ser todos los organismos que se encuentran suspendidos en la columna de agua, en la costa del Río de la Plata. Yo siempre trabajé en la costa del Río de la Plata. Así conocí a las cianobacterias, que es, bueno, un poco el tema que nos reúne hoy, ¿no? ¿Qué son estas manchas raras? Yo después continué con mi formación, hice un postdoctorado en picocianobacterias, que es la fracción más pequeña de las cianobacterias, que generalmente se deja de lado porque es muy difícil de estudiar y porque, bueno, no se sabía si era posible en el Río de la Plata, con toda la cantidad de sedimento y de turbidez que tiene el agua, si era posible estudiarla, si era posible que estuvieran. Eh, Como parte de esa postdoc, yo me vine a Italia 3 meses a hacer una pasantía porque acá estaba una de las mayores especialistas en picocianobacterias del mundo. Y estando acá, me dieron la oportunidad de presentarme a un proyecto para hacer una segunda postdoc, que bueno, después me salió, así que ahora estoy Bien ahí. acá en Italia. Cambié un poco la temática del trabajo, no trabajo más sobre cianobacterias específicamente, pero trabajo con bacterias que se asocian a microplásticos y que pueden ser resistentes a antibióticos. Dejando el currículum de lado, pasemos bien. Interesantísimo igual. O sea, hay otros currículum que no, capaz no interesa mucho escuchar, a veces toda la lista, pero no, las temáticas que nos comentás, geniales. Sí, así. Gracias. Bueno, el tema de hoy es un poco estas manchas verdes que aparecieron en el Río de la Plata, ¿no? Que Ujú. como bien les adelanté, se deben a cianobacterias. Las cianobacterias son un tipo de organismo bacterial. Es una célula procariota que tiene una capacidad muy especial de hacer fotosíntesis oxigénica. Son las únicas que tienen capacidad de hacer fotosíntesis oxigénica. Eso significa que como producto liberan oxígeno. Estas cianobacterias en nuestro Río de la Plata se encuentran naturalmente, son naturales del medio. Hay Ujú. muchos géneros, muchas especies, están durante todo el año. eh, y en realidad un poco me parece que es importante entender por qué se dan estos fenómenos especiales de floración, ¿no? Una Sí. floración es este fenómeno en el que se reproducen grandes cantidades de cianobacterias Ujú. en muy poco tiempo. Y por lo general son
estas floraciones son siempre de un solo género. En este caso, estoy casi segura que son microcistis. No las miré, pero es lo que pasa todos los años cuando llega el verano al Río de la Plata. Todos los años hay una floración de cianobacterias. Es parte del ciclo natural. En general son menos evidentes, son menos abundantes, son menos notorias, o no se acercan tanto a la costa. Esta vez creo que es la más grande que se ha visto en los últimos 30 años. Yo vi las fotos, nunca vi el río de ese color, y trabajo en el río desde el 2010. Así que, bueno, también fue bastante impresionante para mí. Y bueno, no sé, ¿qué quieren saber al respecto? Bien, genial. Buena ahí la intro. Y sí, creo que no solamente capaz vos sabiendo un poco más a qué se ve, sino a toda la población, a la ciudadanía, nos impactó ver el río así, más a quienes asiduamente concurren, y encontrarse de un día para otro con esto fue muy notorio, digamos. Y está bueno resaltar esto que vos dijiste, de que están siempre las cianobacterias, digamos, de que no es una cosa que, bueno, de un día para otro ahora aparecieron, sino que están siempre, pero ahora lo que surgió fue esta gran floración, esta gran masa, estas grandes masas, no solo acá en el Río de la Plata, o como pudimos verlo en Punta Lara, sino aguas arriba también. Sí. Bueno, vamos a arrancar con algunas preguntitas que nos fueron llegando todos estos días, que les pedimos a la gente que nos vayan pasando, pero también las que van apareciendo en el vivo, ¿sí? Bien, sí, perfecto. Genial. Bien, hay una chica decía, por lo que entiendo, el agua de red de La Plata viene del Río de la Plata. Los tratamientos que hacen desactivar la toxina, ¿cuáles son? ¿Tienen idea? ¿O quienes consumimos el agua de red, consumimos la toxina? ¿Es termorresistente esta toxina? ¿En qué nos afecta la toxina si la consumimos? Bueno, muy en base a las toxinas que pueden generar, ¿no? Sí, y al contacto con el agua, ¿no? Que también creo que para todos es lo más importante, sobre todo estamos en verano. Ustedes están en verano, yo estoy en invierno. Tal cual. Del otro lado del verano. Sí, están en verano, entonces también acercarse al río es parte del folclore de todos los días. Acá hay que dividir un poco los usos del agua, ¿no? Si hay una floración así, chicos, no se acerquen a la costa, no entren en contacto con el agua, ni con la arena, ni pescar, ni... el problema con las toxinas de las cianobacterias es que pueden provocar dermatitis, pueden provocar irritación en las mucosas, se pueden inhalar por aerosoles, provocar irritaciones, problemas en la piel. Eso si entras en contacto. Por supuesto, tampoco los animales, ¿no? Porque también son tóxicas para los animales. En cuanto a lo que es el agua de red de La Plata, hay zonas de La Plata que sí se alimentan de agua que sale del río, pero hay zonas de La Plata que se alimentan de agua de pozo, que tiene la misma empresa, ¿no? Me refiero. Sí. En este caso, las toxinas son toxinas muy difíciles de detectar. No se detectan con los análisis químicos que se les hace normalmente al agua. Pero las empresas también tienen en cuenta que todos los veranos esto sucede. Entonces, hay ciertos análisis que sí te detectan las presencias de toxinas en el agua, en cuyo caso la otra parte difícil es el tema de la potabilización, porque la potabilización normal no extrae las toxinas del agua. Puede sacar a las células de las cianobacterias, pueden no estar más, pero las toxinas pueden seguir disueltas en el agua. El tema es que, como preguntaban, sí son termorresistentes, o sea, si vos servís el agua, van a seguir ahí, no les pasa nada. Y también son resistentes a la cloración y a estos tratamientos que se hacen normalmente. Uno de los tratamientos para quitar las toxinas del agua es el uso de filtros de carbono activado o el uso de luz UV y ozonación. En general, la empresa debería tener alguno de estos sistemas para, cuando los momentos de floración, asegurar el agua.
y en caso de no, lo otro que debería tener es un backup de agua de pozo para redistribuir a toda la ciudad. Bien. Justo ahí preguntaban si era posible meterse al río. Bueno, no, No, evitemos claramente eso, ¿no? Sí. Bien, después dice, em, en cuanto al gusto del agua, puede ser que luego de que pasó lo de las cianobacterias, el agua de La Plata me huele horrible, como a químico. Por ahí soy yo, dice, pero puede ser posible que tenga este olor a químico el agua, justamente por lo que comentabas recién. el agua de red no debería tener olor. Pero bueno, en La Plata siempre tuvo olor a cloro, olor a químico. En general hay un olor que es muy característico asociado a las cianobacterias, que es el olor a tierra mojada, como a tierra mojada, pero no el olor a tierra mojada placentero, sino ese otro de Ujú, humedad fuerte. Ujú, importante, que es la geosmina, que es una de las toxinas que tienen Dios las cianobacterias. Entonces, pero ese es un olor muy particular, digamos, o sea, es muy fácil darse cuenta. Y seguramente mío. si se acercan en este momento a la costa del Río de la Plata, ese sea el olor ambiental. Bien. Acá preguntaban, ¿ya se sabe, la leo acá porque estoy con el documento y con el vivo, ¿ya se sabe si esta floración en particular libera toxinas? O sea, esta que tenemos ahora. Es una buena pregunta, porque en realidad las cianobacterias pueden aparecer sin generar toxinas, pueden Ujú, aparecer en menor cantidad y generar grandes cantidades de toxinas, como en realidad no depende ni siquiera de la especie, depende de la cepa de bacteria que se está reproduciendo en ese momento. ujú, Entonces, en realidad yo en esta floración no tengo datos acerca de si se sabe ok, o no si es tóxica o no. mm, En otras floraciones sí he tenido datos y eran tóxicas, y la toxina principal se llama microcistina, que son las que afectan al hígado. bien. Pero entonces es muy probable que tengan toxinas esta floración, digamos. No vamos a corroborar ni afirmar porque hay que hacer estudios para eso. O sea, no Sí, podemos sí. hablar sin... Me parece también que estaría bueno que lo comuniquen, ¿no? A Mm. la comunidad. Pero no sé, yo no he visto ningún comunicado de presencia, ausencia de toxinas en la costa, por ejemplo. Claro, hablando de comunicados y de capaz autoridades competentes, hay una pregunta que nos hicieron esta semana que dice, en cuanto a los dichos del viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, ¿es tan así que puede perdurar en el tiempo este fenómeno? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Y lo que dijo el viceministro era, fue enfático. Este es el resultado del vertido de efluentes cloacales, de los vuelcos de plaguicidas y pesticidas de los campos y del cambio climático. Fue muy puntual en las causas, digamos, con lo que dijo. Sí, bueno, si querés hablamos primero de las causas. En Dale. general, es lo que te digo, ¿no? Las cianobacterias están todo el año en el río. Mm, En mayor, menor abundancia, se encuentran siempre. En general, lo que las hace florecer o dividirse así de modo extremo es las altas temperaturas que las mm, favorecen. El tema de los días más largos, tienen mayor cantidad de luz en tiempo y tienen mayor cantidad de luz en radiación, eso también las favorece. Y el tiempo de residencia del agua, que es cuánto tiempo se queda quieta en un lugar el agua del río. Ahora, ujú, hay algo que necesitan de base, igual para florecer, que son nutrientes. Necesitan nutrientes en el agua, nitrógeno y fósforo. ¿Qué mm, pasa? El río de por sí tiene cierta carga de nutrientes que ya sería suficiente, pero nosotros con nuestras acciones lo cargamos y lo cargamos y lo cargamos. Pensá que las cloacas salen al río directamente o sin tratar, con el agua sin tratar o con el agua muy pobremente tratada. Entonces todo lo ujú. que es nutrientes va a parar al río. Y lo otro que este señor mencionó es el tema del lavado de los fertilizantes de los campos. Eso no viene solo de los campos que estén
digamos, en la orilla o sobre la costa, sino que nosotros tenemos a lo largo de la costa el desagüe de un montón de canales, ríos, riachuelos, todos esos cuerpos de agua juntan los lavados de los fertilizantes y en última instancia todo termina en el Río de la Plata. Entonces, dicho esto, el tema del cambio climático también ayuda. Tenemos cada vez en verano temperaturas más altas o problemas con la sequía, problemas con las inundaciones, mayor cantidad de dióxido de carbono. Todo eso son condiciones favorables para las cianobacterias. Entonces, una combinación de todos esos factores te da una floración. Ahora, lo que pasó específicamente este año, y acá va mi hipótesis, Bien, es que genial. Estamos en un año que se llama de la Niña, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno climático que no se excede, es a gran escala, es un cambio de temperatura en la superficie del Pacífico que genera un desbalance en la atmósfera y que lo que genera en Argentina, porque en cada parte del globo genera algo distinto, pero a nosotros en lo que nos afecta es en que genera sequías. Entonces, el caudal que viene de los grandes ríos que alimentan al Río de la Plata, que son el Uruguay, el Paraná de las Palmas y el Paraná-Guazú, disminuye. Si disminuye ese caudal, lo que hace es aumentar mucho el tiempo de retención del agua adentro del estuario, antes de llegar a la boca del estuario. Y esas son las condiciones que se dan justo en la costa para que el agua esté quieta y esas se reproduzcan así exponencialmente. Claro. Sí, es una problemática compleja, digamos, no podemos hablar de un solo factor, sino de varios y que al pasar el tiempo se hacen cada vez más grandes estas problemáticas. Bien, hay muchísimas preguntas en el vivo, así que las voy a ir haciendo con paciencia, tranquis, porque estamos en una charla, nadie nos apura. Así que, y si alguien después tiene que ir y quiere ver la respuesta, la charla va a quedar en nuestro feed, así que va a quedar disponible para quien quiera verla después o para compartirla. Juan pregunta, dice, ¿tienen algo que ver con el fenómeno de la niña y la bajante del río? Ahí justo vos explicaste las dos cosas, Sí, así bien, que genial. Sí. Después, Cris pregunta, ¿la presencia de estas cianobacterias se debe a exceso de materia orgánica en el agua de río? Que también en parte ya lo contestaste, pero si querés explayarte, genial. En realidad no es que se debe, sino que, como ya lo dijimos, son naturales del río. Lo que sí es, al tener mayor cantidad de nutrientes disponibles en formato de materia orgánica, se reproducen muchísimo más, sí. Bien. Después, Julia dice, ¿en qué consisten los métodos que mencionabas para filtrar el agua? Yendo a lo más concreto de la preocupación que hay ahora en la sociedad. Consisten en un filtro de carbón activado, en donde el agua tiene que pasar muy despacio, entonces el carbón activado lo que hace es secuestrar la toxina, y si no, con un proceso de luz UV que destruye las células, pero también destruye moléculas, y ozonización, también se pueden quitar del agua. Una de las cosas que estuve viendo estos días es que hay mucha gente en La Plata que tiene filtros, digamos, de agua, que son los que se ponen en las canillas en las casas. Estos filtros adentro deberían tener una columna propia de carbono activado. Si está en buenas condiciones, si es nuevo, si no está extremadamente usado y si el agua pasa realmente lento por adentro de ese filtro, debería ser suficiente para, por ejemplo, si algo de la toxina pasó a la red, quedar secuestrado dentro de ese filtro. Bien, genial. Entonces podemos decir que los filtros personales particulares son efectivos si los tenemos en condiciones, porque el filtrito que hay que cambiárselos cada tanto a los filtros particulares.
No solo, porque en realidad yo no sé, estoy hablando del filtro pequeño que va afuera, que se cambia, sino el filtro de la columna. El filtro, bien. También la capacidad de un filtro, digamos, hogareño pero es mínima, ¿no? Si el agua viene llena de cianotoxinas, no las va a frenar. Estoy segura que la empresa no dejará que el agua de red vaya llena de cianotoxinas. Claro. Bien. Después dice, Candela, hola, una mujer que trabaja en APSA recomendó ponerle lavandina al agua. ¿Qué onda con esto? Gracias. A ver, la lavandina lo que va a hacer en el agua es romper las células, o sea, matar las cianobacterias. El problema con las cianobacterias, que por ahí no sucede con otras bacterias y por eso sí se clora el agua cuando se potabiliza, es que una vez que se muere la célula, la toxina queda liberada al medio, en este caso. Quizás lo recomendó para otra cosa. Yo para cianobacterias jamás recomendaría una cloración. No. O sea, digamos, como solución final no me parece justo. Bien. Sí, porque además, como tampoco hay comunicados oficiales, hay mucha desinformación dando vuelta, y tenemos que tener en cuenta que el cloro no actúa así, igual con todos los microorganismos, digamos, como decís vos, acá lo que hace es romper estas células, pero no las va a matar, digamos. Bien, después dice, ¿puede haber alguna relación entre esta floración extraordinaria en cuanto a que fue tan grande, digamos, y el vuelco de algún contaminante o fertilizante puntual? No en general, digamos. No, con la cantidad de materia orgánica que tiene ya el Río de la Plata, no le afecta una descarga. Tendría que ser demasiado extraordinaria. No, una puntual no. Claro, y no solo una descarga puntual, sino un tipo de fertilizante puntual tampoco, digamos, porque, como ya dijimos, es una suma de factores. Claro, pero aparte además, también como bien dijiste vos, la floración no se originó o fue solamente en la costa, en la parte de Punta Lara, viene de aguas arriba, entonces también es una superficie bastante grande la que ocupó esta floración. Entonces me parece que también una descarga puntual no puede ser el puntapié inicial de esto. El desencadenante, claro. Después dicen, más o menos cada cuánto tiempo se reproducen las cianobacterias, y otra, ¿se puede estimar el tiempo de duración de este fenómeno? Bueno, ¿cada cuánto se reproducen? Más o menos cada 24, 48 horas. El tema es que son coloniales, ¿no? Sobre todo estas de las que estamos hablando ahora en el Río de la Plata, son coloniales. Eso significa que tienen un montón de células adentro de un mismo mucílago. Entonces, la reproducción es exponencial y se reproducen muy rápido. En cuanto a la duración del fenómeno, depende un poco de las condiciones climáticas en este momento. Si viene un viento fuerte, algo que te remueva bien toda el agua del río, algo que empuje la masa de agua hacia la boca del estuario, que digamos que aparte de la floración de lo que es la línea de costa, eso te va a limpiar. Si no, el ciclo de la floración continúa, las células nacen y mueren, pero hay lugares, por ejemplo, donde las floraciones duran todo el verano, sin morir nunca la floración en sí, porque se va renovando. Y si nos vamos un poco más cerca del Ecuador, hay lugares donde las floraciones duran todo el año, porque tienen las temperaturas que necesitan para reproducirse y la cantidad de horas de luz. Tal cual. Mati pregunta, ¿por qué si el fenómeno de la niña sucede cada cierto tiempo, no siempre se producen estas floraciones? ¿Tiene que ver con la cantidad de nutrientes aportados por las cenizas de los incendios? Qué específico. Bueno, a ver, el tema del fenómeno de la niña, que es la niña / el niño, que son tipo los dos fenómenos que se pueden dar. Uno produce, digamos, más inundaciones o más cantidad de agua
sobre nuestra parte del río y otro más sequías. En realidad es un fenómeno periódico, estamos todo el tiempo en un balance, en general estamos en neutral cada 7 años, 6, dicen que con el tema del cambio climático cada vez más seguido se da uno de estos episodios en donde el cambio de temperatura en la superficie del océano es de más de medio grado o menos, o sea, positivo o negativo, medio grado, y eso es lo que desencadena todo. La realidad es que la niña no es que se da todos los años, cada 10 años, es medio un poco al azar, y ahora me parece que hacía bastante que no había un episodio de niña. Veníamos hace unos años bastante neutral, entonces estos episodios sí son extraordinarios, digamos, en un sentido de que no se dan todos los años religiosamente. Claro. Y después lo de las cenizas, bueno, yo no lo había pensado, lo de las cenizas de los incendios. Supongo que como bien hablamos también de los fertilizantes, las cenizas también deben haber llegado al río por ríos, riachuelos, arroyos, lo que, bueno, se prendió fuego la misma costa, sí, así que, pero no sé si, es como un factor que yo no sé si lo asociaría directamente a esta exploración. Bien. Es lo que te digo, es como una mancha más, es un poco más de materia orgánica. Tal cual. Bien. Bueno, después Juan preguntaba, ¿se pueden comer los peces del río en estas condiciones? Que creo que ya lo nombraste, no. No, Porque no solo que los peces se van a alimentar de lo que hay en el agua, sino que están en el agua, digamos. Entonces ya esos peces entran en contacto con estas cianobacterias. Sí, sí. Después, Leo pregunta, ¿estas cianobacterias presentes en el agua se encuentran en todo el Río de la Plata? Consulto, porque en algunas partes del delta no se presentan estas algas, tengo entendido. Sí, están en todas partes del río y, por ejemplo, un buen ejemplo de eso es que nosotros tenemos floraciones así grandes cada tanto, y del lado de la costa uruguaya, que es un poquito menos turbio porque tiene más influencia del río Uruguay, que viene con menor cantidad de sedimentos, ellos tienen floraciones todos los años en la costa, y en general más grandes y más abundantes que las nuestras. Así que si las cianobacterias están en todo el río, en todo el estuario, digamos, del Río de la Plata, desde la desembocadura de los ríos, es más, vienen de los ríos también, ¿no? Y el tema es que quizás en estos canales, en el delta, no sean las condiciones para que se reproduzcan y no sean las condiciones para que se vean tampoco, porque hay veces que se están reproduciendo, que están en la columna de agua, pero que no son evidentes, que no forman estos manchones. Claro, tal cual. Nati pregunta, si se realizaran los tratamientos de las descargas cloacales, ¿disminuiría la formación de floraciones? También esta pregunta. En este utópico mundo en el que tratamos el agua, disminuiría, la verdad es que disminuirían un montón de cosas, no solo las floraciones, ¿no? Yo creo que sí, que el aporte de materia orgánica es demasiado grande. O sea, siempre se confió en la capacidad de carga del Río de la Plata porque es muy grande, porque luego termina en el océano, entonces es abierto, es muy ancho, pero yo creo que estamos un poco al límite. Yo no sé, me parece que es un tipo de cambio que lo tendríamos que hacer ya, pero que los resultados se podrían ver después de muchos años, ¿no? Tal cual, y cuando se habla de estos tratamientos de las descargas o controles de las descargas, tenemos que nombrar también que no es que no existen organismos competentes que controlen descargas de industrias o de fábricas, sino que
estos organismos accionan en determinadas horas del día, digamos, no están 24/7 controlando a las industrias o a quienes descargan en los ríos que no descarguen. Entonces, hecha la ley, hecha la trampa, lamentablemente, hay muchas industrias que cuando estos organismos no están controlando en las cuencas, ahí es donde realizan las descargas. Entonces, como que no es, no sería la resolución el hecho de tratar más, sino, bueno, cómo se hace cuando no están estos organismos competentes controlando, digamos, porque las industrias siguen tirando. Entonces, quizás es necesario un refuerzo de ese control, o bueno, a lo que apuntamos desde el programa también es la concientización social, digamos, como no tanto sí, hay autoridades, hay organismos que deberían encargarse y que se encargan, capaz no, con la eficiencia necesaria, pero también como sociedad, informándonos, hablando, o esto que decíamos hoy, o sea, no hay comunicados, no hay comunicados oficiales ni desde, capaz, ni desde el Estado, ni desde APSA, quizás. Entonces todo va por el boca en boca, y bueno, sí, ¿qué es lo que queremos hacer acá, no? Poder informarnos de buena fuente y poder esto difundirlo, para que el tema esté en la sociedad instaurado. Y a partir de que los temas y las problemáticas estén instauradas en la sociedad, desde ahí también se pueden generar algunos cambios que necesitamos a largo plazo, ¿no? Sí. Bien, Bueno, sigo con ahí, las en preguntas, realidad lo que aunque las está... reflexiones... Sí, Sí, yo mientras tanto te voy haciendo sí, un comentario de eso. Me parece que lo que estás sí, sí. es planteando tipo un cambio de idiosincrasia, que sería divino, pero también tenemos dos cosas distintas. Una cosa es el vuelco de las industrias, que tienen una ley y que tienen ciertos controles y que, bueno, a veces, como vos decís, hecha la ley, hecha la trampa, pueden descargar cosas que no estarían permitidas en otro momento. Y otra cosa distinta es el tema de las cloacas y de las descargas cloacales grandes, porque esas están en el marco de la ley. O sea, no es que esos largan las cloacas, no sé, de noche. A Eso está en escondidas. el marco de la ley. Entonces, también me parece que lo que debería cambiarse es eso. Lo que pasa es que se necesita una montaña de dinero que nadie está dispuesto a poner. En el caso de lo que sería una planta de tratamiento de efluentes, bueno. Tal cual. Juan pregunta, ¿este es solo un fenómeno que se da en el río o también se dan lagunas y mares? Es un fenómeno que se da en todos los cuerpos de agua. En general, nosotros en este momento estamos hablando de cianobacterias que son de agua dulce. Así que hablemos del río, hablemos de embalses, hablemos de lagunas. Creo que todos alguna vez habremos ido, no sé, aunque sea al lado del bosque, y lo hemos visto verde. Las floraciones se dan en todos los cuerpos de agua en donde las cianobacterias encuentren una combinación de factores que les venga bien, ¿no? Una temperatura, un tiempo de residencia, o sea, una columna de agua relativamente quieta, una buena cantidad de luz y los nutrientes en el agua. Bien, después Juan pregunta, ¿las cianotoxinas tienen algún antídoto específico en caso de ingestión? Eso escapa a mi conocimiento. Lo averiguamos. No creo, lo averiguamos. A ver, tal cual. vamos a hablar un poco de cianotoxinas. Las cianotoxinas son muchas y muy diversas, no es un solo tipo, no todas las especies producen el mismo tipo, y es lo que te decía un poco más temprano, ni siquiera la misma especie a veces produce las mismas, a veces produce, a veces no produce, es una cuestión genética, ¿no?, de la cepa que te toca en ese momento. Entre las toxinas más comunes están la geosmina, que es esta que
le da el olor a tierra mojada al agua, Ujú. pero que es también la que produce los problemas en la piel, y las microcistinas, que son estas hepatotoxinas que lo que tienen de peligroso es que se acumulan en el hígado. Vos quizás en el momento no tenés, no sé, una descompostura o si la exposición es crónica, todas estas pequeñas dosis se te van a ir siempre acumulando en el hígado porque el cuerpo no las puede metabolizar. Ujú. Bien, genial. Pero bueno, hoy hablábamos también un poco que las cosas que no las logramos contestar puntualmente, las averiguamos para después y bueno, aprendemos todos. Así que en comentarios vamos a tratar de dejar bien puntualmente la respuesta. Em, bueno, los síntomas ya los nombraste recién y hoy también, síntomas de intoxicación por cianobacterias. Juan pregunta, cuando llueve y se nos corta el agua de la pileta, que se pone toda verde, ¿tenemos cianobacterias ahí también? A veces sí, o sea, en general sí, pero el agua verde de la pileta se debe más a clorofita, que son unas algas. También son unicelulares, también son verdes, pero no son peligrosas porque no generan toxinas en ese sentido. Pero a veces sí, a veces hay cianobacterias y te das cuenta porque es distinto encontrar el verde en toda la columna de agua que encontrar estos manchones definidos, casi siempre en superficie. Las cianobacterias lo que tienen es que pueden controlar su flotabilidad en la columna de agua. Entonces, cuando necesitan más exposición del sol, suben a la superficie. Cuando tienen suficiente exposición del sol, bajan un poquito para estar menos expuestas. Me parece que es un buen método para saber si son cianobacterias, pero en general no son el mayor problema. Bien. Después, Julia pregunta, ¿hay algún organismo que pueda usarse como control de la creciente de cianobacterias? Imagino un organismo tipo en la cadena trófica o algo así se referirá. Sí, como filtradores, no sé, bivalvos y eso. En general lo que tienen las cianobacterias es que se dice que son muy poco palatables. Los organismos no las consumen, porque también son tóxicas, ¿no? Entonces, medio como que el control biológico de cianobacterias no tiene mucho éxito. Claro, tal cual. Después Paola pregunta, ¿cuál es el ciclo de la toxina? ¿Se destruye en algún momento? Que un poco lo nombraste en nuestro cuerpo. Sí, no, claro, en el cuerpo este tipo de toxina, de hepatotoxina, así, se acumula, no se destruye. Y después, pensando en la pregunta, si no está, o sea, en algún momento en otro organismo o en otro momento se logra destruir, digamos, esa toxina, o tiene que morir la cianobacteria, sí, con la toxina, para que esa toxina no esté más. No, porque en realidad cuando muere la cianobacteria, la toxina, que es una molécula, se libera al agua, sigue estando, por más que Bien. no esté. Lo que necesita es un proceso físico, necesita luz UV, un proceso físico-químico, se destruye con el tiempo, por supuesto. Bien. Y después, acá preguntan, ¿qué diferencia hay entre una bacteria común y una cianobacteria? Bueno, un poco eso que mencionamos al principio, ¿no? Las cianobacterias son una bacteria común que tiene la capacidad de hacer fotosíntesis oxigénica. Es la única que puede hacer fotosíntesis oxigénica. Bien. Y después le hago la pregunta porque ha surgido en otras veces, dice, al ser organismos fotosintéticos, ¿oxigenan el agua? Bueno, en realidad lo que pasa es que al ser semejante cantidad, digamos, la columna de agua
mm, se va a desoxigenar, que vendría a ser exactamente lo opuesto a lo que podríamos pensar si yo te digo las cianobacterias hacen fotosíntesis oxigénica, o sea que tendrían que generar oxígeno, pero es mucho más alta la tasa de respiración que tienen cuando es de noche. Y además pensá que está todo el tiempo muriéndose, ¿no? Esta floración, muriendo y naciendo y muriendo. Todo eso que muere es materia orgánica que va a ser consumida por otras bacterias que respiran y no generan oxígeno. Entonces, no oxigenan el agua. Bien, a ver, acá otra pregunta. ¿Qué produce las toxinas en las personas ya que se acumulan? Más o menos lo habías comentado, pero sí, indigestión, produce diarrea. Estoy contestando yo, pero creo que ya lo dijiste. Te dejo contestar. Sí, depende un poco del tipo de exposición que se tenga a la toxina, ¿no? Si uno la consume en grandes cantidades, te puede generar, digamos, lo más grave que te puede generar es una hepatitis. Hay un caso que es un caso icónico que sucedió en Brasil en el 90 y algo, que es uno de los reservorios tuvo una floración de cianobacterias que producían estas toxinas hepáticas, pero estas hepatotoxinas, pero no lo sabían. Y este reservorio alimentaba un hospital. Un día le hicieron diálisis a la gente de ese hospital con ese agua con toxinas, porque claro, las toxinas habían pasado todos los otros análisis químicos sin ser detectadas, y murieron 50 pacientes. O sea, pero imagínate que estamos hablando de un caso de diálisis, o sea, le inyectaron la toxina directamente. Sí. Después, yo no quiero alarmar a nadie, disculpen, pues soy un poco reticente a esas cosas, pero en general, cualquier cosa que se bioacumule como una toxina, en última instancia, muy última instancia, puede generar también un cáncer, ¿no? Porque las células del hígado van a empezar a responder en algún momento a cierta cantidad. Pero bueno, me parece que todos son cantidades a las que nosotros no estaríamos expuestos. Bien. Y hablando de esta bioacumulación, preguntan, ¿puede funcionar como bioacumulador con otros organismos, o sea, en otros organismos? Sí, en realidad, sí. Lo que hace es magnificarse a través de la red trófica, o sea, viene alguna especie de zooplancton, se trae un par de células, después ese zooplancton es comido por otro invertebrado que después se come varios de esos zooplancton, que después viene un pez y se come ese invertebrado que ya tiene un montón de carga. Entonces lo que hace es como biomagnificarse a través de la red trófica. Por eso tampoco es aconsejable comer pescado. Más allá de que el pescado, no sé, de que el pez, perdón, no sea filtrador, ¿no? Y diga, bueno, pero se alimenta de presas particulares. Bueno, no. En realidad llega un momento en que la toxina está un poco en todos lados. Claro. Y en relación a esto de los peces, Juan pregunta, pareciera que no produce mortandad de peces, ¿puede ser? En general producen grandes mortandades de peces. Pasa cuando las floraciones son quizás un poco más pequeñas y no salen en la televisión, como decís eso, ha pasado que en la costa de Punta Lara, donde están todos los muelles, todas esas construcciones que también ayudan a que el agua quede estancada adentro, las floraciones se forman solamente en esa parte y se ven un montón de peces muertos. El problema ahí más que nada no es la toxina ni la cianobacteria en sí, sino la falta de oxígeno de la columna de agua. Bien.
Fran pregunta, ¿por qué las cianobacterias generan las cianotoxinas? ¿Es a modo de defensa o es común y tóxicas para las personas? O sea, el por qué la tienen sería. Sí, bueno, el por qué siempre es una pregunta que también muchos Sí. biólogos se hacen, ¿no? Porque en realidad nosotros sabemos que producen toxinas, que es una característica inherente a cada cepa, ni siquiera a cada especie. Y hay muchos estudios que te dicen, bueno, si están bajo estrés, por ejemplo por luz UV, producen Mm, toxinas. ujú, Si están bajo estrés porque la densidad es muy grande de organismos, producen toxinas. Si de pronto la temperatura es mucho más alta, producen toxina. Eh, el por qué no se sabe, quizás es más una señal química para comunicarse con la de al lado, quizás es también una defensa para no ser consumida. ujú, En realidad, digamos, les sirve, como por decirlo de alguna manera, para muchísimas cosas. Son realmente organismos que tienen un éxito bárbaro en la Tierra, viven en todos los cuerpos mm, de agua y afuera del agua y en la Tierra, viven en las paredes, viven en los ujú, monumentos, viven por todos lados. por todos lados, Entonces, tal cual. sí, Ujú, digamos, son exitosas en lo suyo. bien. Ah. Después, Nati pregunta, ¿se sabe de algún tratamiento in situ de la floración o simplemente hay que esperar a que naturalmente caiga? Eh, yo creo que se ha ensayado, se han ensayado tratamientos in situ. Ujú, Eh, Creo que no con mucho éxito y por eso en realidad ninguno se aplica. Lo mejor sería prevenir, o sea, si querés, bueno, digámosle tratamiento in situ, pero antes de que esté la floración. ujú, Todo el tema de lo que es remover la columna de agua, la oxigenación, bueno, por supuesto, la disminución de nutrientes, de entrada de nutrientes, aporte. todo eso podría ayudar. Bien. Después dice, hola Belu, ¿es esperable que este fenómeno del río se repita durante el verano, por ejemplo? Bueno, yo no sé en este momento cómo están siendo las condiciones, pero me parece que estamos eh, en un verano en donde todo está dado para que se repita. Ujú, Eh, es un poco como decía hoy, las condiciones se dan, necesitan solamente unos días de quietud de agua, o sea, unos días sin viento y con temperaturas altas para volver a florecer. Entonces, yo te diría que probabilidades hay. No sé ujú, si quizás tan evidente o tan masiva como fue esta, pero las floraciones se van a seguir dando durante el verano, sí. Y Punta Lara además es un lugar, Punta Lara, Balandra, toda esta zona, es un lugar que es muy propensa a floraciones por la forma de la costa, por cómo se queda el agua ahí. ujú. Así que sí, yo esperaría que se sigan dando. Bien. Eh, Después dice, circulaba un mensaje que recomendaba no agregar lavandina al agua por posible presencia de toxinas. Sí, ¿es una noticia falsa o hay algún argumento para afirmar esto? Que ya lo habíamos mencionado, pero te dejo que hables. Sí, bueno, no, es eso, ya lo mencionamos. En Ujú, realidad, agregarle cloro al agua después de todo el procesamiento de potabilización que tiene no va a cambiar en nada la presencia o ausencia de toxinas. ujú. Como tampoco va a cambiar en nada la presencia o Prevenirla. ausencia de cianobacterias. Se supone que al agua de red no llegan cianobacterias. Entonces, Mm, eh, ujú. si llegara a entrar la toxina, agregarle cloro no va a solucionar nada. Bien, y como ya dijimos, son termorresistentes, es decir, que hervir el agua en nuestra casa tampoco, digamos. Tampoco. Bien, si llegáramos a tener la duda o queremos despreocuparnos,
Como ya nombraste, el carbón activado sería digamos, lo que podemos hacer en nuestras casas como para quedarnos tranquilos y tranquilas. Sí. O consumir agua de bidón, los que tengan la posibilidad de comprar agua envasada durante los días que Ujú, esté la floración más grande, consumir agua ujú, envasada, pero mucho más no se puede hacer desde casa. tal cual. Y después algo que también ya lo nombramos un poco, pero entiendo que hay personas que se fueron sumando, dice, la empresa APSA está a la altura de estos fenómenos y vos, como ya lo dijiste, todos los años sucede, entonces debería, pero sí. Deberían, la verdad es que deberían estar a la altura. Creo que tienen suficiente tiempo para prepararse, Ujú, eh, para hacer una inversión y conseguir estos filtros que yo entiendo que son muy caros, sobre todo si se trata de una planta potabilizadora, pero solamente tendrían que utilizarlos en el caso de haber toxinas en el agua, porque a ver, puede haber una floración gigante y no haber toxinas. Entonces, claro. si vos haces el análisis y no hay toxina en el agua, ¿para qué harías con el procesamiento normal? Alcanza, porque sacás las células y listo. Tal cual. Después pregunta, ¿cómo lo tratan, si sabés cómo tratan esto en otros países, por ejemplo? Eh, la verdad es que no lo sé. Ujú, Eh, nosotros, eh, bueno, no sé, yo te puedo contar un poco de mi experiencia acá. Yo vivo en una zona de lagos ujú. y las plantas de tratamiento vuelcan sus desechos al lago. Es un lago Perdón, ligotrófico. aclaro para quienes se sumaron que estás en Italia. No, no sé bien Sí. en qué zona, si querés decirlo, pero sí, para quien Sí, se estoy sumó. viviendo en Piemonte, en el norte de Ujú, Italia, ujú, en la zona de los Alpes. Entonces hay lagos, que es como la Patagonia, digamos, la ujú, parte andina de la Patagonia, estos lagos enormes, muy profundos, muy transparentes. Pero las plantas de tratamiento acá, bueno, primero que en realidad son todos pueblos, ¿no? Las ciudades son muy chiquitas. ujú, Entonces, las plantas de tratamiento son muy importantes. Ellos tienen tratamiento que yo te diría que el agua que sale y que vuelcan al lago es casi agua mineral. O sea, el ujú. tratamiento que tienen es impresionante. Así es también como lograron, ¿no?, eutrofizar o cargar de nutrientes el lago, ¿no? Ujú, Eh, pero en general, por ejemplo, los que tienen muchísimos problemas con cianobacterias son los españoles, que tienen los embalses llenos de cianobacterias siempre. ujú, Eh, hay que aprender a convivir, ¿no? Lo que se hace es sacar el agua, en el caso de que sea para toma de agua, el agua se saca desde mucho más profundo, porque como te dije, las cianobacterias flotan, entonces tienden a estar ujú, en la parte superior de la columna de agua, ujú, y se les hace un buen tratamiento para que luego sea consumible. ujú. Bien, después Cari pregunta, ¿podrían repetir lo del carbón activado, cómo utilizarlo? Bien, los que tienen filtros en casa, que en las especificaciones diga que tiene un filtro de carbón activado adentro, en realidad lo que hay que hacer es tenerlo en buenas condiciones, mismo en el folleto te tiene que decir cada cuánto hay que cambiarlo, es muy caro Ujú, cambiarlo, es comprar un aparato nuevo, pues ya te digo, no es el filtro chiquito, es el ujú. otro. El otro, ok. Eh, y lo que hay que hacer es hacer pasar el agua, o sea, viste que vos bajás la palanquita y el agua empieza a pasar bien, muy despacio, Ujú. como casi de a gota, te diría, cosa de que Bien, tenga un buen tiempo el agua en contacto con el carbón activado. bien. Ujú. Si quedan dudas, lo podemos después volver a repetir o dejarlo bien claro en comentarios, porque en sí, esa también es la pregunta. Bueno, está esta problemática ambiental, es una problemática compleja que no se puede solucionar de un día para otro, pero como ciudadanos que necesitamos consumir agua potable, como seres vivos en realidad, ¿qué hacemos entonces si no estamos seguros de que el agua que llega
es apta para consumo. Entonces, bueno, este sería el qué hacer, ¿no? Em, Sí, a ver, yo ahí lo me que fijo. haría es reclamar y exigir También. que las empresas Ujú, encargadas den agua realmente potable. ujú, Lo que pasa es que también los monitoreos los hace la misma empresa, entonces vos tenés que confiar en lo que te dicen. tal cual. Ujú. Se controlan a sí mismos, digamos. Mm. Mm. Después, León dice, yo soy de ir mucho a las islas de Tigre. Ahora, hablando de higiene, ¿el agua de los tanques de los isleños se puede usar para aseo solamente? Mm, Eh, digamos, sin un proceso de potabilización, o sea, el agua del tanque, digamos, el que baja sí, es yo agua creo que del hace río referencia a eso. directa. Bueno, si es agua del río directa y no hay una floración súper evidente, sí, para lavarse y eso se puede usar. Ujú. Y después preguntaron si estas cianobacterias, o sea, si al agua de pozo no afecta, digamos, o sea, si las cianobacterias estarían en agua subterránea. Te dejo contestar, pero con todo lo que hablaste ya, podríamos decir que no. No, claro, el agua de pozo, digamos que un poco está exenta porque no tienen luz, entonces no podrían reproducirse, ¿no? Por más que, no Claro. se pueda avivar alguna cianobacteria, no va a tener el éxito para reproducirse, digamos. Así que por ahora el agua de pozo está exenta, eso tendrá otros problemas, ¿no? Ujú, Pero está exenta de las cianobacterias. bien. Bueno, muchos agradecimientos. Personalmente también, obviamente te agradezco. Bueno, De la charla, de la información, del qué hacer también. Que bueno, como decías vos, no solo ver cómo potabilizar nuestra agua, sino poder exigir el derecho a tener agua potable y agua consumible. Que este exigir derechos a veces es un poco engorroso, pero es necesario no solamente para nosotros ahora, ciudadanos que necesitamos tomar esa agua, sino también para las generaciones que vienen, ¿no? Que quizás se encuentren con estas problemáticas un poco más intensificadas en lo que respecta a problemáticas ambientales. Yo personalmente quería compartirte también que soy de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, donde hay una represa, la represa binacional Concordia Salto, y como ciudadanos en Concordia tenemos conocimiento de que ocurren estas cosas, de que ocurren estas floraciones, digamos, y ya sabemos que en el verano al lago quizás no podamos ir a bañarnos o a disfrutar, porque ocurren estas floraciones algales que estamos hablando de otro tipo de cuerpo de agua, no un río, sino un lago, un embalse, un lago formado a partir de un embalse. Entonces, en Concordia no se está capaz tan informado, pero sí se sabe que listo, el agua está verde, no vamos a bañarnos, digamos. Que quizás es porque, bueno, al ser lago ocurre con mucha intensidad hace muchos años, que quizás es a lo que tenemos que apuntar también en difundir la problemática acá, saber que, bueno, ahora era porque está verde, entonces, ya sabiéndolo, poder replicarlo para cuando vuelva a suceder. bueno, lo que Eh, pasa, como decís, en estos lagos o en embalses es que el agua está muy quieta, demasiado, Ujú, justamente por la mano del hombre, ¿no? Y al estar tan quieta también todo lo que es sedimento se va hacia el fondo y la penetración ujú, de luz en la columna de agua es mucho más profunda. Entonces, ujú, realmente ellas tienen todas las condiciones para todos los veranos estallar cuando llegan, digamos, las condiciones ambientales de temperatura y cantidad de luz. Mientras ujú. tanto, cuando nosotros vemos que desaparecen en invierno, en realidad lo que hacen es enquistarse. Tienen estructuras de resistencia que engrosan paredes, acumulan sustancias de reserva y se van al fondo, ¿no? Se quedan en el Ujú. sedimento, pasan el invierno, cuando llegan las condiciones adecuadas, recomienzan su ciclo. Bien. Me parece Em, vital, igual que sepan que no se pueden bañar
Me parece Sí, que es tal como cual. lo más básico. Ujú, A veces es un poco difícil también. El imaginario está siempre muy atado a que todo lo verde es natural y todo lo natural es bueno. En ujú, este caso es una marea verde, entonces es muy difícil quizás hacerle entender a una persona que esa vez verde no es sinónimo de bueno, sí es sinónimo de natural, pero no de bueno. Entonces, ujú. a mí me ha pasado de estar haciendo muestreos en la costa del río en verano, yo vestida como astronauta, para no entrar en contacto con nada, y al Claro. lado mío, a la misma altura, un nene de 5 años bañándose. Ujú, Eh, Me parece que la información es vital. Informar, nada, comunicar, lo que decíamos hoy, comunicar, comunicados oficiales, carteles en las playas, gente en las playas que te digan, mira, trata de no bien, estar en contacto con el agua, alejate un poco de la costa, eso me ujú, parece vital. tal cual. Y no minimizar esto, ¿no? Tampoco, no decir, ah, No, bueno, no para pasa nada. nada si estoy al lado. Tal cual. Bueno, llegan muchos saludos de tus compañeros y compañeras Bueno. del ILPLA que te extrañan. Te agradecen muchísimo. Y bueno, desde el programa de gestión también te agradecemos un montón porque desde el minuto uno que mostraste una súper disponibilidad. Así que bueno, ya sabemos que dudas que nos hayan quedado o que quieran poner en comentarios. Nos seguimos comunicando con vos Sí, claro. para poder aniquilarlas, digamos. Y bueno, te súper agradezco otra vez y muchas gracias por tomarte el tiempo, que allá la verdad no sé qué hora es, son 5 horas Deben ser más, las 10 de la eh, noche. tal cual. Pero bueno, seguiremos en contacto y muchísimas gracias por tu tiempo y por tu predisposición. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes. Me parece que los ciclos de charlas, ahora que estamos un poco en un contexto de pandemia y todos estamos en casa y todos podemos más o menos tener un tiempo para acceder a este tipo de conversaciones que son así muy informales, pero también muy formativas, me parece que es también muy importante, ¿no? En todo momento. En este momento también está bueno hacerlo en estas plataformas. Así que bueno, nada, gracias por su trabajo también y gracias por invitarme. Bueno, nos seguimos comunicando entonces. Bueno, Gracias, saludos Belén. a todos. Yo también los extraño. Bueno, Chao. adiós, nos vemos.